me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my... Bueno, dale, vamos con la primera en esta tarde de periodismo rock and roll. Digo, vamos a hablar, digamos, de lo que uno podría denominar como una calamidad, digo, ¿no? Para el trabajador argentino, que es esta nueva ley de reforma laboral, digo, que todos vamos a tener que sufrir y padecer un retroceso gigante en lo que tiene que ver con los derechos del trabajador. Tenemos de aquel lado a un reconocido sindicalista, es parte de la CTA de la provincia de Buenos Aires, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires y también es secretario gremial de ATE Nacional. Oscar de Sassi, gracias por el rato. ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo te va? Bien en términos personales, no tanto en términos políticos gremiales, ¿no? Donde, no, claro. Como vos decís, se está a punto de consumar un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que le va a quitar los derechos a millones de trabajadores que hoy gozan de ellos, que va a alejar a los que trabajan en la informalidad de alguna posibilidad de gozarlos, porque en realidad lo que se hace es derogar todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras que también le corresponderían a quienes hoy están en la informalidad, pero bueno, dejarían de corresponderles si la ley ya no lo habilita, digamos. Y tampoco va a mejorar pequeño comercio, la pequeña empresa, porque en realidad lo que necesitan no es una ley ágil para despedir trabajadores, sino políticas económicas que le hagan crecer, vender más e incorporar más trabajadores. Uno cuando pone una empresa chiquita, supongo que lo que la pone con la expectativa de vender más, no de vender menos y facilitar los despidos. Bueno, lo cierto es que este proyecto de ley que tiene sanción en Senado y Diputados, aunque con modificaciones, no beneficia ni a los trabajadores formales, a los informales, ni tampoco a los pequeños y medianos comerciantes. Entonces, ¿a quién beneficia? Cabe preguntarse, ¿no? Porque si no beneficia y a los grandes grupos económicos, a las multinacionales, a las que representa Estados Unidos, que no necesitan del mercado interno. Vos si tenés un supermercado mediano, necesitas que la gente tenga plata en el bolsillo, y para que la gente tenga plata en el bolsillo tiene que tener laburo con derecho. Pero como las multinacionales colocan las mercancías en el exterior, ya sea las riquezas que roban o la materia prima, no dependen del mercado interno. Es más, el mercado interno es un costo. Cuanto más flexibilicen las formas de relación laboral, menos tienen que pagar y ahí encuentran otro factor de ganancia. Entonces ahí están los beneficiados. Los cuatro vivos que ganan cuando la economía se estanca, que ganan cuando la economía crece y que ganan cuando la economía decrece. Ganan siempre. Jamás ninguno, digo, de los proyectos que se ha presentado también anteriormente para reforma laboral ha beneficiado o ha tenido el objetivo de beneficiar al trabajador, digo. Mira, en el mundo se han propuesto, impulsado en países subdesarrollados, países hiperdesarrollados, países en desarrollo, como vos quieras, en el escenario que vos quieras, alrededor de 50 proyectos de reforma laboral regresiva. Ninguno resolvió el problema económico, ninguno resolvió el problema laboral. Es que depositar la expectativa en una ley laboral para que mejore la economía, la producción y demás, en realidad es lo menos que es una equivocación. Porque, insisto, el comerciante, el empresario nacional, lo que necesita es, por un lado, que si va a pedir un crédito, no le cobren el 150% de interés. Por otro lado, que aumente el consumo, así vende más. Y por último, necesita que se cierre la importación indiscriminada con la cual no puede competir. Lo que menos necesita con urgencia es una reforma laboral regresiva. Los trabajadores, se dice, esto pasó entonces, estos 50 y pico de lugares, esos proyectos laborales no resolvieron el problema económico. Ahora vayamos al problema laboral. Ellos dicen que va a resolver la posibilidad de una nueva fuente de empleo y de trabajar mejor. Bueno, lo cierto es que la reforma laboral ya está en vigencia hace un año y medio, sí, a través de la ley Bases. Sí, se eliminaron totalmente. las multas a los patrones decían ellos, para fomentar el trabajo registrado. Bueno, se multiplicó por 4 el trabajo no registrado. Es verso.
tampoco resuelve el problema de la no registración del empleo. Por lo tanto, lo que es una herramienta para los grandes grupos económicos, insisto, para abaratar la mano de obra, para volver a la mano de obra esclava, aquella que había en el preperonismo, antes del primer gobierno del general Perón, cuando Patrón Costa gozaba de que el peón no lo mirara a los ojos. Por eso dice que lo que no le perdonaba a Perón no es solamente los derechos de los trabajadores, sino que el peón osaba mirarlo a los ojos. Bueno, este gobierno expresa esa oligarquía rancia asociada a las multinacionales que hace que no quiera que miremos a los ojos al patrón y que seamos esclavos. Esa producción que concentra cada vez más riqueza. Sí, definitivamente, digo, y cuando uno más o menos lee un poco más esta ley, digo, lo que uno tiene acceso, digo, no hay un artículo que le dé un derecho nuevo al trabajador. En todos le quita yo creo que se juntaron con los grandes empresarios y se pusieron a ver cómo podían cagar al trabajador para sacar más plata. Es una ley que incluso es anticonstitucional. Se habla de la industria del juicio, por ejemplo. Se habla de la industria del juicio y yo te puedo decir que es una mentira la industria del juicio, por más que algunos bobos lo repitan. Es una mentira. Hay 6 millones de trabajadores y trabajadoras que lo hacen en la informalidad, ¿correcto? O sea, hay 6 millones de potenciales juicios por estar trabajando de manera irregular. Sin embargo, el 1% se expresa en juicio. ¿Y sabes qué? De ese 1%, toma este dato, de ese 1%, el 80% es a la RT, por accidente de trabajo, por salud, no es al patrón. De manera que es una expresión mínima la del juicio. Hay muchísima industria del juicio en relación a los juicios comerciales, que ejecutan empresas por deudas, a personas individuales por deudas, como sabemos ahora, todos los días se ejecuta a una persona por deuda. Ahora, de esa industria del juicio no hablan, donde los bancos ejecutan a medio mundo. De esa industria del juicio no hablan. Hablan de la industria del juicio laboral, que además es una falacia. El 1% de 6 millones de personas solo va a juicio y el 80% de ese 1% va a la RT por cuestiones de salud. Locamente yo digo que creo que el laburante general promedio no conoce de qué viene esta ley. Creo que faltó muchísima difusión. Bueno, uno no puede esperar esa difusión de quien promueve esta ley, pero creo que realmente faltó mucha difusión entre los trabajadores. Y después la otra pregunta, digo, es que ¿qué faltó ahí? Digo, nosotros sabemos que el gobierno tiene dinero para comprar voluntades, puede cambiar un voto por un puente, puede cambiar un carpetazo por un voto. Digo, eso sabemos la manera en que se maneja este gobierno, digo. Y sus aliados, digo. Ahora, ¿qué faltó enfrente, digo, para poder contrarrestar, digo? Arrancamos un paro ya sobre el hecho consumado, digo. Ustedes sí lo vienen haciendo, digo. Pero en general las centrales, como la CGT, digo, ¿qué pasó ahí? Mira, primero decirte que para nosotros la unidad es clave en este proceso de lucha, porque nuestro pueblo va a seguir luchando independientemente de que estemos nosotros o no, ¿eh? Esto es un tema que lo quiero dejar claro y le va a marcar la cancha en algún momento a este gobierno. Lo que sí se retrasa si las organizaciones populares, como el caso de las centrales sindicales, no están a la altura de las circunstancias o por lo menos caracterizan de manera equivocada el momento. Yo no quiero hablar de los demás. Yo estoy en la CTA autónoma, coordino permanentemente con la CTA de los trabajadores, venimos haciendo paro cada vez que aparece la reforma laboral y movilización en todos los sectores. Hemos podido coordinar con la CGT movilizaciones, no hacía el paro. Bueno, tendrá que dar respuesta a la CGT por qué no paró cuando se impulsó el proyecto en senadores, y tendrá que dar respuesta a la CGT por qué no movilizó fuertemente cuando se discutió en diputados. Pero estos son debates que hay que preguntarle a la CGT. Con todo respeto lo digo, creo que es una equivocación no haber parado y movilizado en las 2 fechas que se trató la reforma laboral. Y esto lo digo con mucho respeto y teniendo en cuenta que hay miles de dirigentes y militantes de la CGT que se levantan todos los días y sueñan un país con justicia social. Es malo generalizar. Ahora hay algunos dirigentes que evidentemente, creo yo, no estuvieron acertados en las definiciones. Por eso nosotros creemos
que es muy importante en este proceso que se viene, tener unidad y masividad e intervenir de manera justa en el proceso de resistencia. Nosotros volvemos a reivindicar nuestra vocación de unidad con el conjunto de movimientos de trabajadores y trabajadoras. Pero yo tengo mucha fe en la gente. Alguno dirá, este es un salame si la gente votó esto. Y mira, previamente al 2001, la sociedad había votado mayoritariamente de la Rúa. Y no estoy haciendo apología de la violencia ni nada por el estilo. Ahora, este tipo de políticas de extrema crueldad hacia el conjunto de la sociedad van a tener como respuesta una crueldad en algún momento, más temprano que tarde. Ojalá las organizaciones populares, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, organizaciones sociales y religiosas, estemos atentos a eso para poder orientar eso hacia un modelo de soberanía, de justicia social, de trabajo, de producción y de paz. ¿Y en qué, a ver, si podemos también poner un poco de claridad sobre esto, digo, ¿no? ¿En qué afecta esta reforma laboral? Porque hay gente que dice, mira, yo trabajo en el Estado, yo trabajo en la provincia, trabajo en el municipio, a mí esto no me va a afectar. A la larga sí te va a afectar. ¿Y en qué afecta, digo, al trabajador del Estado esta reforma? Pero en todo, porque en la Argentina primero se modifican las leyes en general y después se modifican los estatutos del Estado. Okay. Así de sencillo. Siempre ha sido así. Y además es lógico, de alguna manera, que vengan por eso. ¿Me explico? ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires estamos resistiendo junto al gobernador, junto al ministro de Trabajo, a las organizaciones sociales y demás. Ahora, si no lo vamos a poner de pie, un proyecto nacional que le disputen el orden nacional, el consenso del hombre y la mujer de a pie a Javier Milei, muy difícilmente se pueda sostener ese proceso de resistencia en la provincia. Nosotros ya lo estamos padeciendo. La angustia salarial que hoy vivimos los estatales en la provincia, yo estoy convencido que no es por voluntad y sorna del gobernador, sino es por la asfixia del gobierno nacional. Ahora, ¿cuánto más tiempo más podemos aguantar esta situación? Por eso es necesario, al ataque directo y feroz que hace el gobierno nacional, es necesario tener iniciativa política nacional, no quedarnos solamente en la provincia de Buenos Aires. 14 billones de pesos le robó Milei a la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses, desde que asumió, porque dejó de transferirle partidas que le correspondían por acuerdos especiales y por leyes especiales, no partidas discrecionales así por debajo de la mesa. Partidas que le correspondían a la provincia, que genera el 43% del recurso de todo el país, que gran parte de ese recurso lo da a otras provincias. Y estamos contentos y orgullosos de poder ayudar a provincias que por ahí no tienen la riqueza que nosotros tenemos. Ahora, la guita que se quedó en Milei no es para las otras provincias, es para la timba financiera, es para pagar la deuda externa y para que se enriquezcan cuatro vivos. Entonces, a esa ofensiva nacional hay que resistir desde la provincia, pero hay que poner de pie una alternativa política que a más tardar el 2027 lo saque por las urnas este tipo de políticas económicas, sociales y culturales. Ok, alternativa política, digo, también va a tener que ponerse de acuerdo, digo, porque sí. por ahí, sí. disemina tiempo, poder y espacio en interna, ¿no? Y nosotros todos mirando y diciendo qué están haciendo, muchachos. Pónganse la pila. Es tiempo de patriotas y no de especuladores. No es tiempo de cualquier político, es tiempo de patriotas. Y los patriotas los hay, y muchos. Bueno, hay que dejarlos hacer. Pero no es tiempo de especulaciones personales para mirarse el ombligo. Tiempo de patriotas. Ok, te pregunto un poco el último para no sacarte más rato en esta tarde. Digo, se estaba anunciando la posibilidad de un paro con una movilización para el día miércoles. Sí, aparentemente por la información. Digamos la ley. No, el miércoles no, el viernes. El viernes, perdón. Convengamos que la ley se va a aprobar. Lo que puede ocurrir que no se apruebe es el artículo de las enfermedades, pero el resto, la ley. Sí, pero a mí me parece que es marcar la cancha hacer un gran paro nacional. Es marcar la cancha para lo que viene, porque después viene la aplicación. Entonces, ¿va a haber que dar batalla o qué hacemos? ¿Nos autoproclamamos esclavos? No, vamos a seguir dando batalla. Ahora, no es lo mismo con una CGT indiferente que con una CGT comprometida. Por eso yo apelo a los miles de dirigentes de base que están en la CGT, que se están jugando todo, que impulsen un paro nacional para el viernes. Pero bueno, no depende de nosotros solamente. Nosotros somos todos centrales, la CTA,
las dos CTA, que tenemos un ámbito de representación muy importante, pero hay sectores donde no llegamos, sobre todo sectores industriales. Ok, digo, hoy hablábamos de la CGT, digo, lo que también hay que marcar es que, vos un poco lo planteaba ahí, digo, hay sectores de la CGT realmente dignos que están trabajando con ustedes y que se han puesto del lado combativo absolutamente, digo, ¿no? Sí, hay hermanos de la CGT, si no tengo duda de eso. Te diría que yo de recorrido he tenido la responsabilidad, no teorizo desde un escritorio, he tenido la responsabilidad de recorrer la provincia de Buenos Aires a lo largo y ancho. Y he estado con compañeros de las dos CTA y de la CGT. Hay miles y miles de dirigentes con representación que tienen ganas. Hay que mostrarle un camino y sumarlo, no decirle lo que hay que hacer, y sumarlo. Y creo que ahí vamos a construir un nuevo polo de organización sindical en la resistencia, como es el FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, como es la unidad de las dos CTA. Perfecto. Digo, lo último que te pregunto, digo, lo que queda pasado el viernes, la judicialización, digo, de todos o una gran parte de estos artículos, digo, que son claramente perjudiciales y anticonstitucionales. Esa es una estrategia, pero confiar en la justicia sin movilización popular es trivial. No, exactamente, eso es lo que digo, sí, está claro. Yo creo que claro. cuando sale la inconstitucionalidad del capítulo de la reforma laboral del decreto DNU 7023, sale porque estaba la plaza llena. No, exactamente. Es muy difícil, ¿viste? Entonces yo creo que la clave es la movilización popular. Y la clave es ir a los territorios, porque, a ver, hay millones de compatriotas que hace años que no gozan de los derechos laborales que marca la ley. Entonces no encuentran identidad en esa lucha, porque además le han dicho que va a mejorar su situación si la ley laboral se reforma. ¿Me explico? Sí. Primera deuda de los gobiernos nacionales y populares que no fueron capaces de resolver la precarización laboral. Y yo estoy hablando desde Fuerza Patria, no estoy hablando desde otro lado, no soy un analista periodístico, pero es la primera cuestión que tenemos que reflexionar. Entonces esa gente no recibe identidad. Ahora, entonces hay que ir a buscarla, hay que ir a charlar con ellos, porque si no escuchan TN, La Nación y alguna otra cosa más. Pero entonces hay que ir a buscarla y reflexionar. Hay mucha tarea en el territorio, los RAP, por ejemplo, que cuando arrancaron algunos pensaban que iban a ser empresarios. Y en realidad son trabajadores esclavos, trabajan 12 horas, pedalean esas 12 horas, entregan mercancía para una multinacional. ¿Qué relación laboral más en negro que la de un tipo que pedalea 12 horas para entregar una mercancía de una multinacional? Bueno, hay que organizarlos. Se viene la pelea. Y hay una ley de reforma laboral que no le otorgó ningún derecho. No le otorgó ningún derecho. Es más, le legalizó la falta de derechos. Totalmente. Le legalizó. Entonces se viene ningún derecho fue conquistado por un proyecto de ley. No, claro. A ese proyecto de ley le estuvo preexistente una lucha organizada de la clase trabajadora. Así que no va a ser la primera vez. Ya hubo 2 reformas laborales, las volteamos, y yo tengo mucha fe que nuestro pueblo tiene reserva. Bueno, Oscar Di Sassi, te agradecemos mucho el rato en la tarde. Nos veremos en algún lado cuando podamos. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande y gracias por llamar. A vos. Chau, chau.